Nathan, bueno, nos han pedido muchas veces en este programa que reseñemos a un ensayista o que reseñemos un libro de poesía. También nos han pedido que reseñemos novelas gráficas, ¿no? Entonces encontramos un libro que reúne todo eso. Sí. Y como lo decíamos, como dicen las modelos, esto y mucho más, hay mucho más. Entonces encontramos al poeta, autor, Carlos Alberto García Moreno Lange, y su prima Cassandra Lange. Se trata de un mamarracho, de un demente, un músico extraordinario que se llama Charly García. Y como no vamos a hacer crítica musical porque somos como malos para eso, entonces vamos a hablar del libro propiamente dicho. El libro se titula Líneas Paralelas. Líneas Paralelas. Es esto que combina muy bien y desde, sí, digamos, desde la portada se ve, de entrada ya se ve ese tipo de juegos entre lo gráfico, lo musical y lo escrito, ¿no? Un libro que es un diario de viaje, un diario en el que iba registrando todo lo que iba pasando en una gira, ¿no? Curiosamente, en la gira de un proyecto. Él quema el original, ¿no? O sea, escribe sus reflexiones, que es este libro, y lo quema. El editor lo que hace es rescatar de las llamas, y es literal, o sea, es en serio, rescatar de las llamas, que aparecen los originales quemados, ¿no? Los bordes, él intentó, él quiero decir, no el editor, sino Firewalk with me. Sí. Fuego camina conmigo. Sí, fuego camina conmigo. Él rescató de las llamas el original y es lo que se publica acá. Me impresiona, como lo decía hace un momento, que García, que es músico, reflexione sobre su propio trabajo. Es muy difícil encontrar a un músico que pueda hacer una reflexión seria, porque es serio, el libro no es ninguna broma ni nada de eso, es un libro muy serio acerca de las relaciones, que él en parte de ahí, ¿no? Las relaciones entre escuchar música, que sería una de las líneas del libro, y la otra línea paralela que es hacer la música, ¿no? Las dos líneas paralelas, de hecho, también desde un ejemplo musical, ¿no? Hablando de Jimi Hendrix, ¿no? La música no es sino el espacio que hay entre dos notas. Sí. No son las notas, sino el espacio que hay entre dos notas. Que no necesariamente y hablando de ese intervalo, por ejemplo, él crea a partir de esas dos líneas paralelas, todo un proyecto musical que denomina como el artificio imposible. Sí. Y ese artificio imposible que se unen. Exactamente. Lo decía Bioy, ¿no? Bioy Casares, que no tiene nada que ver con García, y eso que son paisanos y todo, que no tienen nada que ver. Ambos son un par de caballeros. Bien? No, yo creo que serían muy buenos amigos, supongo que sí. Si Bioy pudo ser amigo de Borges, ¿por qué no podría ser amigo de Charly García? Bueno, el caso es que Bioy hablaba de la amistad. No sé si conoce la historia de Charly. Un momento, Bioy hablaba de la amistad como el lugar donde las paralelas se juntan, ¿no? Y creo que pasa eso también con la tesis de García, ¿no? Que se juntan las paralelas. Me iba a mencionar algo. Sí, bueno, además dentro del libro, ya no dentro del proyecto musical que era dentro del libro, uno encuentra referencias al cine, sí. Hay fotografías, fotogramas de varias películas, hay referencias a Kubrick, a Chaplin evidentemente, al cine negro norteamericano y lógicamente a Lennon, a Yoko Ono, sí, claro. Pasajera en trance, de hecho, es una referencia directa a Yoko Ono, a Hendrix. Hay un ejemplo muy lindo que pone Charly García con respecto a Prince, ¿no? Prince and the Revolution, sí, y Charly García and the Prostitution. Entonces es un poco el príncipe y su enemigo la revolución. Prince, y Charly García y su amiga la prostitución. Y Charly García, que tiene un álbum además que llama demasiado éxito, ¿no? El hombre Rock and Roll Joe, todo eso, con la prostitución que son sus músicos, ¿sí? Las putas que tocan para otros. Charly también como ese, ¿sí? Creo que hay un radicalismo con respecto a Charly García, y es que y eso lo mencionaba su hijo mayor, ¿no? Que es Fito Páez. Entonces decía, a las personas se les olvida que Charly García es un gran músico. Y creo que uno debería entrar a este libro sin prejuicios, ¿no? Decir, no, ese sujeto, ese hombre polémico, todo eso. Y no, lo que uno encuentra es a un escritor, una persona que reposadamente va viendo cómo es su trabajo, cómo compone, porque finalmente me parece que Líneas Paralelas es una reflexión sobre el arte de la composición. No sé si usted está de acuerdo con eso. Pues yo iría al casi
título, subtítulo de todo el proyecto y de todo el libro, ¿no? Él pone Líneas Paralelas, una obra de ciencia ficción musical, cosa que me parece... Es decir, que es ciencia, o sea, no es sci-fi, ¿no? Es ciencia y es ficción, o sea, sí, más o menos. Y juega con todo. De hecho, es curioso, pero Charly García a lo largo del libro también está poniendo ejemplos sobre la teoría científica, habla de la finitud, habla de una serie de cosas sobre la onda. Su estrecha relación con la infinitud. Y cómo eso es llevado a la música, ¿no? Y cómo eso se debe proyectar a algo como un recital en el Colón, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo debe sonar? Que fue fallido, ¿no? Finalmente sí, no se pudo dar el recital. Él hace un recital, pero primero, en primer lugar se había pensado como algo con orquesta sinfónica y todo eso, y Charly García se niega a hacerlo así, porque dice además, es un cliché del músico rockero caer en eso, ¿sí? Creer que ahí hay rock, creer que hay música, y eso ya es como una forma de decir, lo hemos logrado, estamos tocando con orquesta, y él hace completamente algo distinto, ¿sí? No, pues tanto así que termina escribiendo un libro. Ya es una música, juega también con lo tonal y lo atonal, ¿no? El sistema tonal y el atonalismo, ¿sí? Hay ejemplos, de hecho, aquí de Chamber, ¿sí? La música que no gira en torno a un sistema tonal. Óperas en prosa, ¿no? Digamos, los textos de Chamber eran óperas. Entonces, en cierta forma, lleva su obra, un poco lo que hizo con 60 por 60, sí. Su obra magna, es decir, reconstruir todo desde Sui Generis, Cerubirán, La máquina de hacer pájaros, todo eso, pero llevarlo a un nuevo discurso, a un nuevo concepto, al constant concept, que él siempre se refiere a eso. Hay otra cosa muy linda en el libro. Walking Spanish, en los 90 García hablaba de eso, ¿no? Que era toda una forma de vida, caminar en español. Hay una cosa muy linda en el libro, y es que en una época como la nuestra, tan inmediata, tan popcorn, ¿sí? Donde todo el mundo baja canciones, pone y ya no existe el término del coleccionista, ya es muy difícil hablar del hombre realmente abstraído. No es que ni siquiera canciones, o sea, esa canción ni siquiera se sabe, el oyente contemporáneo no sabe ni siquiera los títulos de las canciones. Ese personaje muy freak de cuentos con Polman a los juguetes, sí, claro. ¿sí? que realmente se esforzaba por conseguir. Bueno, pues Charly aquí pone un ejemplo muy lindo, y es la reivindicación del disco de vinilo. Reivindicación del disco de vinilo, le da un espacio al disco de vinilo y dice: el long play, el disco de vinilo, parte de la religión, ¿no? El vinilo es parte de la religión. Y pasa una serie de ejemplos sobre por qué un disco de vinilo es incomparable a un disco compacto, a bajar música, a guardarla en nuevos, etcétera, etcétera, sino que es casi enciclopédico, ¿no? El hecho de guardar, de registrar, ¿sí? Como en ese delirio del coleccionista, tener sus acetatos y toda esa cuestión, y sobre todo el registro sonoro, ¿no? Maravilla. Bueno, antes de que pierda su merced la cordura, supongamos que hay una persona que no le guste Charly García, o sea, que no le guste la música de García, que deteste inclusive a Charly García. ¿Le recomendaría a usted este libro? Claro, y valiéndome un ejemplo que él da, y es hablando de las leyes de perspectiva. ¿Cómo sería la cosa? Las leyes de perspectiva de las que él habla aquí en el libro, de las que él dice, por ejemplo, que toda la música también está definido por las líneas de horizonte. Esas líneas también, para abordar a Charly García, son esas líneas más allá del gusto, no del gusto, sino también determinando, o sea, algo que sí es claro, es que Charly García es el inventor del rock español. Sandro, sí, o sea, Sandro es el inventor del rock en español, sino que pues le han dado el crédito a García, pero pues, sí, realmente Sandro de América es el inventor. Y Spinetta y esta gente, bueno, Argentina, ¿no? Argentina, y después Sandro, bueno. Los tweets, León Gieco, Vito Nevia. Claro. La máquina de hacer. Pero digo que el profeta mayor, ¿sí? del rock en Argentina es Charly García, ¿no? Y que más allá del gusto, más allá, Charly García ha posibilitado un milagro. Es el milagro de tener esa fuerza musical de los ingleses en nuestro continente. Eso quería decirlo al final, ya para terminar, y es que a mí me parece que García siempre va un paso más adelante en cuestión musical, ¿no? Y lo digo pues sin conocimiento grande del asunto, pero me parece que él siempre va unos pasos adelante. Es como si él viniera del futuro, o sea, como si estuviera en el futuro y estuviera entre el futuro y el presente. Y esto es un muy buen ejemplo de eso, claro ¿no? que sí.
Entonces, eso es lo que quería decir. No sé si quieres decir un mensaje para finalizar. Hay unas referencias al espacio. La definición de espacio. Algunas citas y también referencias a Aristóteles y la cuestión del espacio. ¿Sí? Que no es una impostura, digamos que no es una pose de García, ¿no? Él se nota que conoce eso muy bien. Y dentro de todo eso, están incrustadas dentro del libro las canciones de Charly García como si fueran poemas o fragmentos también de un discurso de vida, ¿no? Que ya en Charly García esas canciones no están sueltas, sino que todas se han fundido unas con otras y hacen un discurso de lo que es realmente un concepto de García, ¿no? Dentro de lo que significa ya lo artístico. Por eso una frase que él tiene, ¿no? Los músicos duran algunos, bueno, no recuerdo muy bien cómo es, algunos años, pero un artista es para toda la vida. Claro que sí. Como él, ¿no? Como él. Loco, te agradezco la moneda. Esta noche tocó Charly en Conversaciones con Nadie. No me lo puedo perder, no lo podemos perder, sí, por favor. Y aquí están los dibujos de él, todo eso. Pero aparte de eso, una especie de registro de cómo sería el orden de canciones para un concierto, para un recital. Puede cambiar en something, pero no mucho. Bueno, estará Charly García en Conversaciones con Nadie, el único escritor no escritor. Say more. Say more. Say more.